Hola, ¿qué tal? Buenos días. Entonces, estábamos viendo acerca de los mediadores químicos, ¿no? En la inflamación. Y estábamos viendo cómo el complemento tenía, les había comentado, tenía 3 vías. Se me olvidó mencionarles la última, ¿no? Hemos comentado que tenía una vía clásica que inicia con la activación de C1 a través de dos reacciones antígeno-anticuerpo que van a desencadenar que se acople C1, ¿no? Y se forma el complejo C1, ¿no? Y ya se da la vía clásica. Y la vía alterna se va a iniciar por la activación de C3, ¿sí? Ahora, algunos, por ejemplo, tóxicos o venenos pueden llegar a activar la vía alterna, activando C3, y una vez que C3 se adhiere a la membrana celular, pues ya se da la vía alterna. Y también tenemos la vía de las lectinas, que es muy parecida a la vía clásica, solamente que en vez de cambia a través de la que habíamos visto es a través de la reacción antígeno-anticuerpo. En este caso, la que se va a presentar es la lectina, y la lectina tiene afinidad por la manosa, que vamos a encontrarla en la pared celular de las bacterias. Entonces, las bacterias atraen a las lectinas, sí, que es un conjunto de proteínas, y una vez que se adhieren a esa membrana, a esa pared celular de las bacterias, se activa a C1. ¿Sí? Esa es la única diferencia y se da todo el proceso igual de activación del complemento. Entonces aquí lo único que cambia es que esto sería la lectina, ¿no? Hay diferentes tipos de lectina que se unen a receptores que tienen azúcar, como la manosa, y se activa el C1 y se forma un complejo C1, igual que en la vía alterna. Y bueno, también vimos lo de la histamina, la serotonina, y hay otros mediadores químicos que los conocemos como lípidos ácidos, que también ya hemos visto, que son formados a través de la activación de las fosfolipasas primero, ¿no? Esas fosfolipasas remueven. ¿Sí? Un compañero Sí, dice que lleva rato intentando entrar a la clase. Intentando ver. Ahí está. Entonces, cuando hay estimulación de las fosfolipasas, principalmente la fosfolipasa A, ¿sí? Estas fosfolipasas y remueven fosfolípidos de las membranas celulares, y una de esos fosfolípidos pues es el ácido araquidónico, ¿no? Que ya lo hemos estado
viendo. Ahora este ácido araquidónico llega al citoplasma de estas células y ahí vamos a encontrar lo que son las ciclooxigenasas, ¿no? Las COX. Y tenemos de dos tipos, COX-1 y COX-2. ¿Sí? En realidad hay varias COX, hay COX-3 también. Y tenemos a las lipoxigenasas, ¿no? Las lipoxigenasas nos van a llevar a producir los leucotrienos, ¿sí? Que cada uno va a tener diferentes funciones. Y las COX, dentro de las COX, vamos a tener que la COX-1, ¿sí? Se le conoce como constitutiva. Constitutiva. Y las que son constitutivas tienen efectos homeostáticos. ¿Sí? Y tenemos a la COX-2, que esta COX-2 tiene dos isoformas. Eso quiere decir que son muy parecidas, pero tienen diferentes actividades. ¿Sí? Y entonces tiene una actividad constitutiva. Profe, Sí. perdón que lo interrumpa, pero hay una compañera Londra que también está batallando con su internet y estaba esperando ahí para que si podía aceptarlo. A ver, vamos a ver. Ya está. Entonces tenemos COP2, que puede ser constitutiva, ¿sí? Y también inductiva. Acuérdense, las constitutivas generalmente tienen que ver con efectos homeostáticos, ¿sí? Y tenemos la COX-3. Esta COX-3 se presenta nada más a nivel del sistema nervioso central, en el nivel hipotalámico, ¿sí? Y es homeostática, ¿no? Entonces quiere decir que es constitutiva. Las constitutivas, efectos homeostáticos, ¿no? Y tenemos nada más entonces una que es inductiva. Y estas inductivas tienen que ver con efectos inflamatorios, ¿no? Y los efectos inflamatorios, por ejemplo, tenemos que son la producción de tromboxano, ¿sí? El tromboxano va a ser la agregación plaquetaria, va a ocasionar vasoconstricción local, la prostaglandina I2, por ejemplo, prostaciclina, ¿sí? Que baja la función plaquetaria. Esto es algo importante porque es antitrombótica, ¿no? La prostaglandina D2, que causa vasodilatación, la prostaglandina E2, que es la que nos va a producir el dolor, prostaglandina F2, vasoconstricción y broncoconstricción. Entonces, todas estas acciones que van a provocar las prostaglandinas, pues son acciones inductivas del proceso inflamatorio, ¿sí? Ahora, habíamos comentado en alguna ocasión que aquí hay una serie de fármacos que conocemos como AINES, ¿no? Antiinflamatorios no esteroidales, que inhiben a las ciclooxigenasas. Ahora, hay varios de esos tipos de fármacos que pueden llegar a inhibir tanto COX-1 como COX-2,
y entonces inhiben procesos constitutivos que son procesos homeostáticos. Dentro de los procesos homeostáticos, uno muy relevante, por ejemplo, es que la prostaglandina E también puede llegar a producir o ayuda a la activación de células mucosas en el tracto gastrointestinal y produce moco. El moco, por ejemplo, es algo muy importante dentro del tracto gastrointestinal, principalmente en el estómago, donde se genera ácido clorhídrico, para evitar que se lleguen a formar lesiones en ese epitelio gástrico. Entonces, la falta de prostaglandina E en el tracto gastrointestinal puede llegar a provocar erosiones y úlceras, ¿sí?, en el estómago, porque se inhibe la presencia de moco a través de la inhibición de COX-2 constitutiva, ¿sí? Entonces hay efectos homeostáticos que son muy importantes y que algunos fármacos los pueden llegar a inhibir. Va a depender del tipo de fármaco, por eso es que se han empezado a estudiar más tipos de fármacos dentro de los desinflamatorios no esteroidales. Pero bueno, eso lo van a ver un poco más claro cuando lleven farmacología. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Cómo se van produciendo las prostaciclinas, el tromboxano, prostaglandinas y los leucotrienos. Entonces, básicamente COX-2, la parte inductiva de COX-2 es la que tiene efectos inflamatorios. Y vamos a tener varios efectos de las prostaglandinas. Por ejemplo, la prostaglandina F2-alfa, por ejemplo, ¿sí? La prostaglandina F2-alfa, cuando se forma el cuerpo lúteo en la gestación, es la encargada de destruir ese cuerpo lúteo para que se lleve a cabo el parto, ¿sí? Se inhibe el cuerpo lúteo, se deja de producir progesterona y se desencadena el parto. Entonces es muy importante también para esa fase de luteolisis que tiene la prostaglandina F2-alfa. Y bueno, aquí está más o menos un resumen, ¿no?, de lo que producen las prostaglandinas. Incremento en la permeabilidad vascular, dilatación arteriolar, dolor, potencializan la capacidad de la histamina y bradicinina para producir edema, y la prostaglandina E activa el sistema, el núcleo del termorregulador del sistema nervioso central, ¿no?, para producir fiebre. El tromboxano ya también lo habíamos estado comentando, ¿sí? Es un vasoconstrictor local, es uno de los principales componentes para la agregación plaquetaria, ¿sí? Y también es neutralizado por la prostaciclina, ¿no? Entonces la prostaciclina es una reguladora, ¿sí?, del proceso inflamatorio y de la agregación plaquetaria. Entonces esta prostaciclina, el tromboxano, es un agregador plaquetario y entonces tiene un efecto trombótico, ¿sí? Y la prostaciclina tiene un efecto antitrombótico, ¿no? Regula la producción de ese trombo, ¿sí? Esta destruye el trombo y el tromboxano ocasiona que se presente ese trombo. Y entre los dos hay una regulación para que una vez que se genera un trombo se pueda llegar
a limitar, ¿no?, su tamaño a través de las prostaciclinas. Y también tenemos los leucotrienos. Y los leucotrienos se van a producir en gran medida en leucocitos epitelio bronquial. Son potentes tienen mucha potencia para llamar a células inflamatorias, son quimiotácticos, incrementan la permeabilidad vascular. Y los eosinófilos, ¿sí?, así como habíamos dicho que los eosinófilos tienen una histaminasa e inhiben la histamina, también van a regular el proceso de los leucotrienos a través de la aril sulfatasa B, ¿sí? Producen una enzima que va a inhibir a los leucotrienos, la aril sulfatasa B. Bueno, y dentro de los neutrófilos, macrófagos, plaquetas y otras células tenemos lisosomas, ¿no? Ahora, estos lisosomas en su interior pues van a tener, ya hemos comentado que tenían proteasas. De estas proteasas hay unas proteasas que son ácidas, otras proteasas que son neutras, ¿sí? Estas proteasas neutras son inhibidas por el suero, en donde se encuentra la antitripsina, ¿sí? Y también tenemos proteínas catiónicas. Y son los efectos que van a tener ese tipo de enzimas, ¿sí? Por ejemplo, las proteínas catiónicas van a tener degranulación de células cebadas, quimiotaxis de macrófagos, y van a hacer que se genere el factor inmovilizante de neutrófilos, ¿sí? Las proteasas ácidas van a degradar la membrana basal de los epitelios, digestión intracelular, digestión extracelular, y van a ayudar a la liberación de leucocininas, ¿no?, que todavía no las hemos visto, las leucocininas. Y las proteasas neutras pues van a degradar la colágena, elastina, membrana basal, cartílago, la fibrina, y van a tener un efecto quimiotáctico sobre el complemento. Gracias, Nuria. Concluye, Camila, por favor. Y era lo que veíamos que son elementos de la digestión, ¿no?, de varias células. Y bueno, después tenemos las citocinas, ¿sí?, también conocidas como leucocininas. Leuco porque vienen de los glóbulos blancos, ¿sí? Y estos son péptidos, tienen sitios de unión específicos parecidos a la actividad hormonal, y se conocen una gran cantidad de estas leucocininas, ¿no?, más de 50 diferentes tipos de leucocininas. Y las agrupamos principalmente en 4, ¿sí? Aunque esta que está aquí al final, que son los factores de crecimiento, no necesariamente son producidos o exclusivamente por los leucocitos, ¿sí? También hay otras células como los fibroblastos que van a producir factores de crecimiento. Y también las plaquetas producen factores de crecimiento. Y también los epitelios. Y hay muchas otras células que producen factores de crecimiento. Pero tenemos 3 tipos de leucocininas que sí se producen a partir de los leucocitos, que son las interleucinas, ¿sí? Y hay muchos números de interleucinas, ¿sí?, mucha cantidad. Y aquí nada más hay algunos ejemplos de las interleucinas. Tenemos al interferón, que puede ser alfa, beta o gamma, y el factor de necrosis tumoral.
El factor de necrosis tumoral. Bueno, yo pensé que eran todos. No me avisaron a mí nada. Si me hubiera dicho el maestro Ariel, pues, bueno, los efectos que van a tener, por ejemplo, el factor de crecimiento, pues ayuda. Los factores de crecimiento se les conoce como factores mitóticos. Eso quiere decir que nos van a ayudar a la mitosis. Ayudan a las células a entrar al ciclo celular para poderse dividir, principalmente los factores de crecimiento. Por ejemplo, el factor de necrosis tumoral, ¿sí?, es uno de los factores que se adhiere a las células, ¿sí?, que se encuentran dañadas en su DNA y que son células potenciales para producir células cancerígenas. Y es uno de los factores que nos ayuda a diferenciar esas células que están dañadas y poderlas llegar a destruir. Esa es la función básica del factor de necrosis tumoral. Puede señalar mucho más tipos de células, pero una de sus funciones principales es esa, ¿no? Identificar células que pueden llegar a convertirse en células malignas. El interferón inhibe la proliferación viral. ¿Sí? Por eso es que lo escuchamos mucho cuando tenemos enfermedades virales. Nos vemos entonces el día de mañana para que se puedan enviar a su práctica. ¿Sí? Entonces el interferón inhibe la proliferación viral. ¿Sí? El que ese virus empiece a replicar y que empiece a afectar a otras células. Entonces disminuye esa replicación viral. Y las interleucinas sí tienen mucho más tipo de actividades, ¿no? Son quimiotácticas, algunas de ellas, por ejemplo la 1 y la 6, activan lo que es los núcleos termorreguladores para producir fiebre, ¿sí? Y tienen muchos efectos sistémicos dependiendo de dónde se encuentran. Entonces su actividad sí exacerban, por ejemplo, el proceso inflamatorio, producen que haya proliferación celular. Entonces sí son mucho más, un poquito más activas las interleucinas y también en cantidad son bastantes interleucinas. También tenemos las linfocinas, que son únicamente producidas por los linfocitos T. Y los linfocitos T las van a producir en presencia de un antígeno. En el caso de, no me espanta ese que salió de más... Y estas linfocinas también son las interleucinas, ¿no? Que son que también van a producir los linfocitos T principalmente. Y también estos linfocitos T, ¿sí?, son los que van a producir lo del interferón y el factor de necrosis tumoral, ¿sí?, que son los que hemos estado hablando. Tienen o estimulan todos ellos la granulopoiesis. Los gránulos de células que, por ejemplo, las células cebadas que tienen gránulos, van a degranular en presencia de estas linfocininas, ¿no? O linfocinas, que era lo que estábamos también hablando acá, ¿no? También se le conoce como leucocininas. El otro, ¿cuánto tenía? ¿Recuerdas? ¿Cuánto fue el menos de ese?
Y dentro del proceso inflamatorio, pues también se producen pirógenos, ¿no? Hay varios tipos de pirógenos y uno de ellos son las interleucinas. Y estos pirógenos son pirógenos endógenos, los que produce el cuerpo a través del proceso inflamatorio, ¿no? Pero hay pirógenos exógenos. Y estos van a producirnos fiebre. Y pues ya sabemos que las interleucinas van a ser producidas por leucocitos principalmente, ¿sí? Los linfocitos. Y bueno, aquí hay otra serie de mediadores químicos y sus efectos, ¿no? Su función. Entonces, todos ellos van a contribuir con el proceso inflamatorio y generalmente lo van a exacerbar, ¿no? Va a haber agregación plaquetaria, aumento de la permeabilidad, quimiotaxis, contracción o relajación del músculo liso, ¿sí? Degranulación de células. Y aquí hay ejemplos de cómo o dónde se produce, ¿no? Qué efecto tienen estos mediadores químicos, ¿sí? Y dónde los producen principalmente. Porque los mediadores químicos son producidos en muchas células. Sí, estos cuadros están en el libro. Entonces, como resumen, tenemos que los mediadores químicos, ¿sí? Tenemos de varios tipos, ¿no? Las aminas vasoactivas, los lípidos ácidos, que son metabolitos del ácido araquidónico, el sistema de las cininas, ¿sí? Una de las principales, ya vimos que es la bradicinina, los factores activador de las plaquetas, ¿sí? O el factor activador de las plaquetas, sistema del complemento, ¿sí? Y la familia de las leucocininas o citocinas, ¿no? Interleucina, factor de necrosis tumoral, interferón y las quimiosinas. Por ejemplo, en el sistema de las cininas también se producen cininas mitogénicas, ¿no? Que nos van a ayudar a que la célula entre a mitosis y que se puedan llegar a producir más células. Y si no tiene agua ahí, pues se meten, nada más se cojan bien las gotas, se meten a la nave de fósforo y ahí hay una llave también. Y bueno, este es un esquema donde, que también ya vimos, donde tenemos una célula madre pluripotencial que se encuentra en la médula ósea y que dependiendo de las necesidades de cada organismo se va a diferenciar en una célula madre mieloide o una célula madre linfoide, ¿no? Y nos va a dar origen, la célula madre mieloide, nos va a dar origen a los eritrocitos, plaquetas, monocitos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. A estos tres los conocemos como granulocitos, ¿sí? O polimorfonucleares por la forma lobular de su núcleo, ¿sí? Polimorfonucleares. Y la célula madre linfoide nos va a producir lo que son los linfocitos B, T y las células NK, natural killer. Y estos, ¿sí? Se le conoce como, aquí incluimos a los monocitos, que cuando se activan se convierten en macrófagos. Aquí incluimos a los monocitos
Y a estos los conocemos como células mononucleares, ¿sí? O agranulocitos. Ahora, estas células van a tener, ya vimos los eventos vasculares, vimos que se producen mediadores químicos y tenemos a unos elementos muy importantes dentro del proceso inflamatorio, que son las células, ¿no? Que ya hemos hablado acerca de ellas y que los conocemos también como fagocitos, ¿no? La mayoría de ellos puede llegar a fagocitar. Y vamos a ver lo que son los eventos celulares. ¿Qué hacen estas células para ayudar al proceso inflamatorio? Y tenemos varios eventos que ocurren en estas células para llegar a un evento final que conocemos como fagocitosis, ¿sí? Y lo primero que se presenta es la marginación. Posteriormente la marginación, pavimentación, emigración, migración, quimiotaxis y acumulación o agregación. ¿Esto es en qué células? En los fagocitos. En los fagocitos, en las células inflamatorias. ¿Cuáles son los fagocitos? Macrófagos, neutrófilos. Así es. Ajá. Sí. Pues estas células, para poder llegar al foco inflamatorio y ejercer su papel de fagocitosis, pues tienen que pasar por una serie de eventos, ¿no? Que conocemos como eventos celulares. Y primero es la marginación. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se da la marginación? Por modificación de la circulación laminar, que ya hemos visto, ¿no? Cuando se rompe la circulación laminar a través de la vasodilatación de la arteriola, a nivel arteriolar, ¿sí? Y que permanece con un lumen normal a la parte venular, en esta parte, ¿sí? Las células van a chocar con el endotelio vascular. Y aquí es donde se rompe esa circulación laminar y las células empiezan a rozar con las paredes del endotelio vascular, ¿sí? A eso se le conoce como marginación. Y entonces van a tener contacto con esas paredes, ¿sí? Contacto con el endotelio vascular. Y si se fijan, se disminuye también el flujo sanguíneo. Y eso ayuda también a la marginación. Y durante la marginación, a la hora de que va acercándose al endotelio vascular, ¿sí? Nosotros aquí tenemos representado lo que es el endotelio vascular, ¿sí? Estas son las células epiteliales del endotelio vascular. Y ese endotelio vascular tiene unas proteínas que se le conocen como selectinas, ¿sí? Aquí tenemos a las selectinas. Y las células inflamatorias tienen
a unas proteínas que se les conoce como integrinas. Y tenemos al receptor de selectinas aquí. Y tenemos al receptor de integrinas acá en el endotelio vascular. Entonces, nosotros tenemos a las selectinas y se unen estas selectinas con su receptor y estas integrinas se unen con su receptor, ¿no? Y entonces a la hora que se da la marginación, estas células inflamatorias, a través de la activación de mediadores proteicos que son las selectinas e integrinas, empiezan a adherirse como si fuera algo que las está tratando de detener. Y entonces empiezan a rodar, ¿sí? Por eso es que se le conoce como el segundo, después de que se empiezan a adherir, ¿sí? Viene lo que se le conoce como rodamiento, en donde la célula empieza a perder su fuerza, ¿sí? Y se empieza a quedar estática en esos receptores a través de la actividad de las selectinas y de las integrinas que van y se unen a sus receptores específicos, ¿sí? Y una vez que se activan, si nosotros recordamos, por ejemplo, la estructura que tienen estas proteínas, todas las proteínas que se encuentran a nivel de la membrana celular, ¿sí? Están íntimamente relacionadas con el citoesqueleto, ¿no? Y el citoesqueleto es el que le va a dar la forma a esas células. Entonces, ¿qué pasa cuando estas selectinas e integrinas se unen a sus receptores? En la célula hay cambios, ¿sí? Hay una activación celular a través de este rodamiento, ¿sí? Mediado por selectinas e integrinas, y esta célula va a empezar a cambiar, ¿sí? Su estructura. Y posteriormente del rodamiento queda estática la célula. Y ya que queda estática, nosotros a eso lo conocemos como pavimentación. Ahora entonces, ¿qué es lo que nos ayuda a la pavimentación? La pavimentación está mediada por selectinas e integrinas, por el endotelio vascular que tiene glucocáliz, que es una cobertura de polisacáridos que tienen estas células y que los vuelve más pegajosos, ¿no? A las otras células, a las células leucocitarias, a las células fagocíticas, ¿sí? Y además hay mediadores químicos que están modificando las membranas. ¿Sí? Y entonces estos fagocitos se pueden llegar a adherir, ¿no? Se empiezan a adherir y ocasionan lo que conocemos como pavimentación. Y esta célula se activa. Todo esto, una vez que esta célula da el rodamiento, la adherencia, ¿sí? La adherencia mediada por selectinas e integrinas, una modificación en la estructura celular, ¿sí? Y esto va a ser mediado a través de la quimiotaxis, que es el llamado de un mediador químico, ¿sí? Es el llamado de las células por un mediador químico al proceso inflamatorio.
Y una vez que cambian su estructura esta célula, ¿sí? Si se fijan aquí cómo tiene una pequeña prolongación citoplasmática, a esto se le conoce como lamelopodia. Lamelopodia. Porque asemeja como si fuera un pie. Y esta célula, una vez que se activa, va a empezar lo que nosotros conocemos como la emigración. ¿Sí? Si nosotros nos regresamos acá, tenemos la emigración. Y la emigración es el viaje que tiene la célula del espacio vascular, ¿sí?, al espacio perivascular. ¿Sí? Entonces se sale del vaso sanguíneo, ¿no?, al espacio perivascular. Y la migración es del espacio perivascular a la zona de necrosis. Entonces tenemos dos eventos en donde la célula va a ir directamente a la zona lesionada, ¿no? Una que es la emigración y la otra que es la migración. Ahora, ¿cómo lo hace? Pues va a haber cambios en esa célula y esa célula empieza a producir colagenasa, ¿no? Colagenasa. Y esta colagenasa es una enzima que la va a producir en pequeñas cantidades porque es nada más una célula que va a empezar a destruir el colágeno que se encuentra, por ejemplo, en la membrana basal, para que ella pueda ir migrando a través de los espacios intercelulares, ya que aquí se provocó una elevada permeabilidad. Entonces, a través de los espacios intercelulares va a poder ir avanzando a través de esto que conocemos como la lamelopodia, en donde se genera un movimiento celular o va a generar un movimiento celular, ¿sí?, y va a poder ir avanzando porque genera una enzima que se llama colagenasa. Y entonces produce el efecto de emigración primero y posteriormente de migración. Todo esto mediado a través de la quimiotaxis, ¿sí?, del llamado de esa célula. Entonces, la emigración, los leucocitos salen del vaso sanguíneo y se van al tejido perivascular, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que va a favorecer eso? La contracción endotelial, ¿sí?, o el incremento en la presión hidrostática. Ya vimos que se acumula mayor cantidad de sangre, se eleva la permeabilidad, ¿sí?, y esto es más acentuado en primera instancia en las vénulas, ¿sí?, a nivel venular. Y después tenemos la migración, ¿sí?, en donde los leucocitos van del tejido perivascular al sitio de lesión o al sitio de necrosis, a través de ese pseudópodo que vamos a conocer como la lamelopodia, ¿sí?, que lo hace que se vaya por los espacios interendoteliales a través de la producción de colagenasa. Y tenemos dos tipos de migración, ¿no? Una que es una migración inmediata, que la dan principalmente los neutrófilos, ¿sí?, en los primeros 40 minutos, y después tenemos una migración mediata, ¿no?, varias horas después, en donde van a llegar los macrófagos. ¿Por qué llegan primero los neutrófilos? Por ser más pequeños
y aparte existen en mayor cantidad en el torrente sanguíneo que cualquier otra célula blanca, ¿no? Que cualquier otro glóbulo blanco. En cambio, los macrófagos pues, son células un poco más especializadas en la fagocitosis y que son más grandes y requieren de mayor tiempo para poder llegar al sitio de lesión. Y bueno, todo esto mediado por quimiotaxis, ¿no? Vamos a ver, entonces, ya dijimos que uno de los principales leucocitos que llega al proceso inflamatorio es el neutrófilo, que es la primera línea de defensa, ¿sí? ¿Qué es lo que hace que llegue ese neutrófilo a esa zona de lesión, ¿no? Entonces, la quimiotaxis la podemos definir con el movimiento direccional de una célula hacia una sustancia química o hacia un mediador químico, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que llama a los neutrófilos? El complemento. El C5A, C5, C6 y C7. Productos bacterianos. ¿Sí? Principalmente una de las bacterias que más llama a los neutrófilos son las bacterias gram negativas. La calicreína, el fibrinopéptido, ¿sí? La lisis de proteínas plasmáticas. Y también se dice que las aminas vasoactivas también pueden ser quimiotácticas para los neutrófilos, como la histamina. Ahora, ¿qué es lo que llama los monocitos? La reacción antígeno-anticuerpo, el C5A, el factor del complemento C5A, ¿sí? Factores liberados por los propios linfocitos T y factores quimiotácticos de los neutrófilos. ¿Sí? Las sustancias que va a producir los neutrófilos también hacen que se llamen a estas células, que son los macrófagos. Ahora, un monocito es un macrófago inactivo. Cuando se activa, se convierte en un macrófago. Ahora, la activación de los macrófagos se puede llevar a cabo tanto en el torrente sanguíneo como en los tejidos. En los tejidos siempre se van a llevar macrófagos, ¿no? Una vez que llega a un tejido, ¿sí? Un macrófago, ¿sí? Generalmente cambia su aspecto y se vuelve un poco más grande, tiene prolongaciones citoplasmáticas, su núcleo se vuelve más irregular, ¿sí? Y podemos llegar a tener hasta células gigantes de macrófagos, unas células muy grandes, son células gigantes porque se pueden llegar a fusionar los macrófagos y entonces podemos llegar a tener células o macrófagos con 2 o 3 núcleos, ¿no? Y están ejerciendo la fagocitosis a través de esas prolongaciones citoplasmáticas que se les presentan. Y bueno, aquí hay otros, ¿no? De los, por ejemplo, los eosinófilos. Eso es una lista de factores quimiotácticos para los leucocitos. Los eosinófilos, productos bacterianos, péptidos del complemento, leucotrieno B4, histamina, factores derivados de los linfocitos. Para los basófilos, péptidos del complemento, calicreína, factores liberados de linfocitos. Y hay algunas células, por ejemplo, los linfocitos, que producen, ¿sí?, sus propios factores quimiotácticos, ¿sí?, para que le lleguen otros linfocitos. Ahora, la quimiotaxis tiene diferentes fases, ¿no? Primero, se tiene que reconocer la sustancia quimiotáctica.
posteriormente se tiene que traducir la traducción del reconocimiento de la señal quimiotáctica. Y se va a dar un flujo iónico en esa célula para que haya un cambio y empiece a haber un cambio en su membrana celular a través de una modificación de su citoesqueleto. Y para eso necesita un cambio iónico. Y va a mantener la locomoción con esos cambios iónicos, con la producción de colagenasa y con energía, ¿no? Entonces necesita también esa célula gran cantidad de energía para mantener esa locomoción hacia el sitio de lesión. Ahora, esta quimiotaxis es muy importante, ¿no? Aparte de que nos hace que estas células leucocitarias lleguen al sitio de lesión, también nos va a ayudar a que estas células inflamatorias reconozcan qué es lo que tienen que fagocitar. Ahora, ¿cómo se va a dar este proceso inflamatorio? Primero hay una fase aguda del proceso inflamatorio en donde van a incrementarse la cantidad de neutrófilos y posteriormente en las fases crónicas se incrementan las células mononucleares, ¿no? Macrófagos y linfocitos. Por ejemplo, si yo, no sé, consumo una torta que está contaminada, ¿sí?, con X sustancia y me provoca enteritis o lo que conocemos gastroenteritis, una diarrea, ¿sí? ¿Qué creen que haya? Porque, por ejemplo, tenemos la diarrea del viajero, ¿no?, que la provoca la salmonela. En ese tracto gastrointestinal llega la salmonela, ¿sí? Provoca daño en ese epitelio intestinal y el cuerpo, para tratarla de eliminar, una respuesta es la diarrea, ¿no? Y si no podemos con solamente la diarrea, pues después viene el vómito. Y continúa, ¿no?, el daño. Ahora, eso puede pasar acabas de comer y en una cuestión de media hora, una hora, empiezan los problemas. ¿Qué tipo de células, si nosotros vemos ese intestino, qué tipo de células vamos a tener en esa primera fase? Células inflamatorias. Neutrófilos, ¿no? Una gran cantidad de neutrófilos. Una gran cantidad de neutrófilos. ¿Qué va a haber en esa parte del intestino? Incrementada la permeabilidad, entonces va a llegar grandes cantidades de agua. Como se incrementa mucho la permeabilidad por la inflamación, va a haber grandes cantidades de agua en el tracto digestivo que van a contribuir a que exista más diarrea y más vómito, ¿no? Y si el proceso inflamatorio se exacerba, si no lo podemos controlar, ¿sí?, y si continúa, por ejemplo, más de 24 horas, ¿sí?, o más días, después vienen las células mononucleares, ¿no? Si, por ejemplo, ya lleva ese individuo 10 días con ese problema, ¿qué tipo de células vamos a encontrar? Principalmente en ese proceso inflamatorio que ya se volvió crónico, macrófagos y linfocitos, ¿sí? Ahora, no siempre es así, ¿no? Porque hay
agentes patógenos que generalmente van a hacer que proliferen un tipo de células, no necesariamente tienen que ser primero los neutrófilos, como por ejemplo las enfermedades virales, ¿no? En un proceso viral, todos los procesos virales tienen un periodo que se conoce como periodo de incubación. Y el periodo de incubación es cuando el virus llega a nuestro sistema inmune, prolifera en el sistema inmune, y cuando ese sistema inmune está deteriorado ya, se da la proliferación viral y empezamos a ver los signos clínicos. Entonces tenemos un periodo de incubación. ¿Sí? Aquí tenemos al virus que llega al sistema inmune, lo deteriora, bajan las defensas y se da la infección viral. Y entonces en las infecciones virales, cuando ya nosotros estamos aquí, ¿qué es lo que hace? ¿Cómo vamos a tener las células inflamatorias? Si nosotros ponemos por ejemplo, esta gráfica en donde hay un proceso inflamatorio y las células inflamatorias crecen, ¿no? Se incrementan en número. ¿Qué le va a pasar con las enfermedades virales? Por eso les digo que no en todas las enfermedades va a pasar esto, ¿no? Ojalá que sí hubiera una proliferación de células fagocíticas. A esto que hacen los virus se le conoce como mielosupresión. Mielosupresión. Y la mielosupresión va a hacer que la cantidad de células inflamatorias permanezca en los niveles basales. ¿Sí? Y por eso es que va a presentarse esa enfermedad viral. Si nosotros tenemos contacto con un virus y se responde ese virus, va a pasar esto, ¿no? Y a lo mejor ni siquiera tenemos signos de enfermedad viral. Pero si ese virus causa mielosupresión, ¿sí? Vamos a tener esto. Una baja cantidad de células inflamatorias. Ahora, ya llegó esta célula fagocítica al lugar de la lesión, ¿no? A través de la quimiotaxis. Y, por ejemplo, puede reconocer a esta célula extraña, que es una bacteria, porque esta bacteria tiene factores quimiotácticos, ¿no? Y lo puede reconocer y lo primero que se va a hacer, va a haber una adherencia, ¿no? Adherencia. Ahora, ¿qué pasa si no puede reconocer a ese, por ejemplo, que esta célula inflamatoria, llegue al sitio de lesión, pero porque se lo fue llamado por mediadores químicos, ¿no? Que se producieron o que están en el proceso inflamatorio, pero no tiene quimiotaxis a este microorganismo. ¿Cómo lo reconoce para poderlo fagocitar? Hay otra vía que se conoce como opsonización.
en la cual la opsonización se va a llevar a cabo a través de inmunoglobulinas, IgG e IgM o el complemento. Y entonces a esta bacteria se le adhiere factores del complemento, ¿sí? El C3b. O se le adhieren anticuerpos. Y una vez que se le adhieren anticuerpos, esta célula fagocítica ya lo reconoce como una sustancia extraña que hay que fagocitar, ¿sí? A eso se le conoce como opsonización. Entonces, otra vía que tenemos para reconocer lo que se tiene que fagocitar. Y una vez que se lleva a cabo la adherencia, ¿sí? Empieza a modificarse la membrana celular de este fagocito. Y a esto se le conoce como el englobamiento. Y durante el englobamiento, ¿sí? Estas dos partes de la membrana se unen, ¿sí? Se unen. Y entonces, lo que se fagocitó, ¿sí? Esto forma parte de la ingestión, ¿no? Y entonces lo que se fagocitó tiene una membrana, que es propia de la membrana del fagocito, ¿sí? No queda así como se ve aquí, sino que entra al fagocito con una membrana. ¿Sí? Que es esta, ¿no? De aquí, esta de aquí. Por eso es que es importante el englobamiento. Esa sustancia extraña se queda con una membrana. Y ya está dentro de ese fagocito. Y a eso se le conoce, a esta sustancia extraña dentro del fagocito se le conoce como fagosoma. Y a ese fagosoma se le van a adherir, vamos a ponerlo acá, este fagosoma se le van a empezar a adherir los lisosomas. Y una vez que se le adhieren los lisosomas y se activan sus células líticas, sus enzimas líticas de los lisosomas, se le conoce como fagolisosoma. Y este fagolisosoma nos va a llevar a la digestión de esa sustancia extraña. Y después de la digestión viene la exocitosis. ¿Sí? La exocitosis, en la cual van a salir elementos que no son perjudiciales para el organismo, proteínas, carbohidratos, lípidos que se van a ocupar en otras actividades metabólicas. Y la célula se queda con aquellas proteínas, ¿sí? Que pueden ser identificadas como proteínas reconocibles en un agente extraño, ¿no? Lo fagocitó y reconoció que hay una proteína especial ahí en esa microorganismo y se queda con él. Va a decir, bueno, esta proteína es especial, no habíamos tenido contacto con ella, y a través de esa proteína nosotros podemos llegar a reconocer nuevamente a esto que nos ocasionó daño, ¿sí? A ese microorganismo que nos ocasionó daño. Y hay células especializadas para realizar eso. Entonces, a partir de la fagocitosis también se pueden reconocer a los antígenos de superficie de los microorganismos.
Y estos antígenos de superficie son proteínas de alto peso molecular. Ahora, esto es lo que les decía de la opsonización, ¿no? Se le pegan los anticuerpos, factores del complemento a esta bacteria, ya está opsonizada y ya se puede adherir un fagocito. Ahora, no es la única forma, los lisosomas por ejemplo, aquí tenemos el fagolisosoma, ¿sí? Y a través de las enzimas digestivas no es la única forma que se puede llegar a destruir a un elemento extraño, en este caso una bacteria, sino que también se puede destruir a partir de uno que se conoce como brote respiratorio, en donde van a intervenir los peroxisomas, que son los que tienen contenidos los radicales libres de oxígeno en la célula. Y estos radicales libres de oxígeno van a dañar las membranas celulares, ¿sí? Y los ocupamos para destruir también a cierto tipo de células. Y entonces tenemos de estos radicales libres de oxígeno, tenemos al peróxido de hidrógeno, radicales hidroxilo, ácido hipocloroso, anión superóxido, ¿sí? Óxido nítrico y el oxígeno molecular. Todo esto contribuye a que se lleve a cabo el brote respiratorio. Y a través del brote respiratorio también se destruyen células, ¿no? Principalmente bacterias. Bueno, este es otro ejemplo de cómo se lleva a cabo la destrucción a través del brote respiratorio. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar con esos antígenos que traen los microorganismos? Nosotros tenemos diferentes tipos de antígenos. Una de las características de los antígenos es que son proteínas de alto peso molecular. Y esas proteínas de alto peso molecular o estos microorganismos son fagocitados y se reconocen esas proteínas de alto peso molecular dentro del fagocito, ¿no? Y ese fagocito, ¿sí?, lo reconoce y lo va a exponer a través de su membrana, ¿sí? Lo va a exponer en su membrana hacia otra célula. Y entonces esta célula tiene que, cuando una célula fagocítica reconoce a ese antígeno y lo presenta hacia otra célula, que es un linfocito T, CD4, ¿sí?, se le conoce como a una célula presentadora de antígeno. Y hay unas células muy especializadas que se le conocen como células dendríticas, que las vamos a encontrar en grandes cantidades en regiones donde el organismo puede estar en contacto con una gran cantidad de antígenos. Por ejemplo, la piel, tracto respiratorio y sistema gastrointestinal. Y estas células presentadoras de antígeno, que se conocen como células dendríticas, ¿sí?, se le conoce así como células dendríticas porque tienen una gran cantidad de prolongaciones citoplasmáticas. Y van a presentar este antígeno a través del complejo mayor de histocompatibilidad, ¿no?, que es una proteína. Aquí está el complejo mayor de histocompatibilidad y aquí está el antígeno.
y lo van a presentar a través de una migración que van a tener del sitio de lesión, ¿sí? Nosotros tenemos un sitio lesionado, ¿sí? De este sitio de lesión llegan esos fagocitos, por ejemplo, las células dendríticas se encuentran, son un tipo de macrófagos especializados que se encuentra ya en los tejidos, ¿no? Entonces aquí tenemos de la célula dendrítica. Esta célula dendrítica, una vez que fagocita, ¿sí? Fagocita a esos antígenos, lo va a llevar a través de los vasos linfáticos al ganglio linfático, ¿sí? A través de los vasos linfáticos se va a esa célula dendrítica y llega al ganglio linfático. Y ahí en el ganglio linfático vamos a tener un acúmulo de linfocitos, ¿sí? Y ahí en el ganglio linfático vamos a tener estas actividades. La célula presentadora de antígeno se lo va a presentar a través del complejo mayor de histocompatibilidad a la célula T CD4, ¿sí? Que también se le conoce como linfocito cooperador. Y este linfocito cooperador o CD4 va a activar a lo que es al linfocito CD8, ¿sí? Te va a presentar el antígeno y le va a decir, ah, mira, tú tienes que hacer un receptor especial para ese antígeno y hace este receptor, ¿no? Que va a reconocer fácilmente ese antígeno. Y entonces aquí se está produciendo lo que conocemos como respuesta inmune específica celular a través de la activación del linfocito TCD8. Y este linfocito TCD8 se le conoce como linfocito citotóxico. ¿Sí? Y también este linfocito cooperador o linfocito TCD4 estimula al linfocito B. Y una vez estimulado a través de ese antígeno al linfocito B, ¿sí? Este linfocito B cambia y se convierte en una célula plasmática. Célula plasmática. Y esa célula plasmática es una célula productora de anticuerpos. Y esos anticuerpos nos van a dar entonces la inmunidad humoral, ¿no? Y la inmunidad humoral también es específica. Entonces son anticuerpos específicos para ese antígeno. Y ya tenemos la inmunidad específica celular y la inmunidad específica humoral a través de mediada por los anticuerpos. Y entonces esos anticuerpos ya tienen receptores específicos para ese antígeno, ¿no? Y donde quiera que encuentren ese antígeno, van a poder realizar la opsonización muy fácilmente o la destrucción de ese antígeno. ¿Sí? Van a poder realizar la opsonización o destrucción de ese antígeno. Y los linfocitos T, citotóxicos o CD8, van a llegar al sitio de inflamación, van a ocasionar la destrucción y muerte de ese antígeno, ¿sí? O de esa célula que tiene ese antígeno a través de la fagocitosis.
Bueno, estos nada más son ejemplos de todo lo que se produce en, en el, en el viaje, ¿no? En esos efectos celulares. Una actividad que también se llega a producir a través del linfocito CD4, que es el linfocito cooperador, es que va a ser nuestra célula de memoria, ¿no? Esa célula de memoria pues va a quedar ahí ya habiendo reconocido ese antígeno, y en cualquier momento que se presente nuevamente ese antígeno, pues se va a activar esta célula de memoria para producir nuevamente esa inmunidad celular y humoral, ¿sí? Y la eliminación del antígeno. Ahora, ya también habíamos comentado que los monocitos, ¿sí?, se convierten en macrófagos y van a tener diferentes nombres dependiendo del tejido donde se encuentren. Por ejemplo, tenemos a los osteoclastos, al macrófago alveolar, a las células de Kupffer, al histiocyto, que es el de tejido conectivo, a la microglía, y en la sangre simplemente se llaman macrófagos, ¿no?, cuando se activan. Pero también podemos encontrar monocitos. Bueno, aquí algo importante que ocurre cuando, por ejemplo, hay un daño en un tejido, ¿sí?, y sigue la fagocitosis y empieza a eliminarse el tejido dañado, ¿sí? Se producen, ya vimos que se producen mediadores químicos como las interleucinas, el factor de necrosis tumoral, factor beta, este es importante, factor beta de crecimiento transformador y factor de crecimiento de fibroblastos. Estos nos van a ayudar para regenerar los tejidos, ¿sí? Y estos, ¿sí?, con ayuda de la interleucina y el factor alfa de necrosis tumoral, nos van a llevar a la fibrogénesis, que son lo que conocemos como cicatrices, ¿no? Pero para que se forme una cicatriz, primero tenemos que tener gran cantidad de tejido de granulación. Y ese tejido de granulación es el primer indicio de una reparación, ¿no? Y entonces van a formar granulomas, o hay formación de granuloma. Y este granuloma se le conoce así por la forma, ¿no?, que tiene esta concentración de fibroblastos productores de colágeno. Y ese tejido de granulación es el que nos va a proteger en primera instancia los tejidos, y posteriormente, si hay una buena reparación, va a haber una regeneración con tejido original que se ha dañado. Ahora, tenemos signos clínicos específicos, ¿sí?, que nos lo va a dar el proceso inflamatorio cuando es sistémico. Cuando un proceso inflamatorio es local, lo único que vamos a percibir son los signos cardinales de la inflamación. Pero cuando la inflamación es sistémica, vamos a poder percibir signos sistémicos de inflamación, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos con una enfermedad bacteriana, ¿no? Microbiana puede ser bacteriana, viral
parasitaria o micótica. Se estimulan los macrófagos. Hay producción de interleucina 1, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral. ¿Sí? Estos factores o estas citocinas van a hacer que se pierda el apetito. El factor de necrosis tumoral principalmente tiene que ver con la pérdida del apetito. De hecho, se le conoce como caquectina, ¿sí? Ocasiona caquexia, que bajen de peso. Y entonces se pierde el apetito. La interleucina 1 y 6 estimulan el sistema nervioso. Y entonces tiene que haber disminución del metabolismo para que no se gaste energía, ¿sí?, en otras situaciones y que se concentre en el sistema inmune. Y entonces ocasiona depresión. Y fiebre. ¿Sí? Y bueno, si hacemos una conteo celular, vamos a ver que uno de los primeros eventos que ocurre a nivel celular de la sangre es la neutrofilia, incremento en la cantidad de neutrófilos. Entonces, siempre que estemos ante una enfermedad sistémica, ¿sí?, vamos a encontrar estos signos de enfermedad: pérdida del apetito, depresión, fiebre. Vamos a poner un ejemplo. Si me pica un mosquito, ¿me podría dar fiebre? ¿O me podría dar estos signos de enfermedad? Por el puro piquete no, pero si lleva alguna enfermedad como chikungunya, Zika, algo así, pues sí. Así es, ¿no? Si me pica el mosquito en la zona donde me picó, va a haber una pequeña erupción, ¿no? Ahí se va a desencadenar un proceso inflamatorio. ¿Cómo es ese proceso inflamatorio? Local. Local. ¿Sí? Local, ajá. Pero así como dice su compañero, ¿qué pasa si ese mosquito local, si ese mosquito que llegó y me picó tiene alguna enfermedad como el chikungunya o el dengue, ¿no? ¿Sí? ¿Qué va a pasar? Esos microorganismos van a llegar al cuerpo, van a ir a circulación sanguínea, van a ir a sus órganos blancos, van a ocasionar daño en las células, ¿sí? Van a ocasionar necrosis. Necrosis, se desencadena el proceso inflamatorio. ¿Sí? Y vamos a tener signos sistémicos, ¿no?, de inflamación. ¿Cuáles son los signos sistémicos de inflamación no específicos de alguna enfermedad sistémica? Depresión, pérdida del apetito y fiebre. ¿Sí? Y si le hacemos un estudio de conteo celular a la sangre, pues vamos a encontrar neutrofilia. Otro ejemplo. Tenemos un perrito y de repente el perrito empieza a hacer diarrea. ¿Sí? Empezó a hacer diarrea. Lo llevamos al veterinario, ¿sí?, y le checa la temperatura la trae bien, el perrito sigue jugando y comió hace un momento. ¿Cómo es esa lesión que trae el perrito?
¿Local o sistémica? Es local. Es local, ¿no? Es local. ¿Le tengo que dar antibiótico? Para que se le quite la diarrea. No. No, porque todavía no constituye un problema para ese perrito, ¿no? Sí. Ahora, ese mismo perrito, ¿sí? En otra ocasión vuelve a tener diarrea, pero ahora ya no quiso comer. Es la primera causa por la que nos llevan a los animales a la clínica, ¿no? Ya no quiso comer. Es lo primero que se da cuenta el dueño, ¿no? Que no quiso comer. ¿Cómo será ese proceso inflamatorio? ¿Local o sistémico? Sistémico. Sistémico, ¿sí? Entonces, fijan cómo a través del proceso inflamatorio nos podemos dar cuenta de si es un proceso local o sistémico lo que le está pasando a nuestros pacientes. Entonces, ¿cómo repercute esto en la atención a nuestros pacientes? Pues cuando es sistémico, pueden ser desde una infección bacteriana, ¿sí? Puede ser microbiana, que incluye los virus, parásitos, bacterias, ¿sí? Hongos, pueden ser cualquiera de estos, pero que están ocasionando un proceso sistémico. Y eso nos empieza a orientar a qué es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Ahora, no todos, a pesar de ser sistémicos, provocan los tres, ¿no? ¿Sí? Los tres principales signos de enfermedades sistémicas. Por ejemplo, los parásitos, en muchas de las ocasiones, no ocasionan fiebre, a pesar de ser un proceso sistémico. Las bacterias, casi siempre o siempre provocan fiebre. Los virus provocan fiebre en los primeros días de la enfermedad, nada más. Posteriormente la fiebre se quita. Las enfermedades micóticas, en la mayoría de los casos, a pesar de ser sistémicas, no provocan fiebre. ¿Sí? Y la pérdida del apetito y la depresión, generalmente sí, casi todas las llegan a provocar. Bueno, ¿dudas que tengan? Entonces, profe, si vemos pérdida de apetito como los síntomas en este caso y la depresión, ya nos estaríamos pensando que es sistémico, pero si ya vemos la fiebre, pues ya lo confirmamos, ¿no? O estoy mal. No es que lo confirmes con la fiebre. Los parásitos no ocasionan fiebre, la mayoría de los casos, a no ser que se complique con otra cosa. Sí, pues me refería a que ya estuvieras 100% seguro, pero en este caso, si llegas a ver pérdida de apetito y depresión, pues ya traes un indicio de qué es, ¿no? Es un proceso Ya. sistémico, Ajá. así es. Pero acuérdense, 100% seguro nunca, no existe en la biología. ¿Sí? Lo normal no existe en la biología. ¿Sale? Entonces son indicios que nos ayudan a más o menos distinguir entre un proceso local o sistémico. Bueno, ¿alguna otra duda que tengan?
Ya.